Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Entre Planos, donde cada conversación construye un nuevo horizonte. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es vivienda y ciudad en El Salvador. Y para eso tenemos un proyectista, arquitecto y también apasionado del fútbol, al arquitecto Denis Castellón. Bienvenido, Denis. Muchas gracias, Álvaro. Es un gusto estar aquí contigo y hablar de estos temas que son importantes y son actuales en nuestro país. Claro, ese tema de mucha importancia y relevancia que está adquiriendo El Salvador en cuestión de vivienda en construcción que se está dando actualmente, y para eso vamos a ahondar en este tema más adelante, pero antes vamos a hablar un poco sobre la experiencia universitaria académica que ha tenido Denis. Él, aparte de ser un gran arquitecto, también apasionado del fútbol y también apasionado de la danza contemporánea. ¿Te ha gustado el baile? Sí, mientras estudiábamos, estudié en la Universidad Nacional, como tú. Mientras estudiaba también practiqué algunas otras cosas. Jugué fútbol antes y intermitentemente también bailé. Estuve en la Escuela Nacional de Danza, hice teatro, que al final son ramas del arte, como la arquitectura. Muy interesante mezclar o tener este equilibrio con tener esa disciplina de baile y estudiar arquitectura. Creo que se tiene que lograr esa perfección para mantener ese equilibrio, y eso es muy interesante. Qué bueno. ¿Alguna experiencia que recordes de la universidad? ¿Algún docente que le quieras mandar saludos? ¿Alguien que te dejó alguna materia? ¿No te acordás de alguien? No, claro. Hay alguien que recordamos mucho, Hernán, ¿verdad? Te mando un saludo para arriba. Sí, un fuerte abrazo para él. Sabe que siempre está presente en cada uno de nosotros, que fuimos sus discípulos. Fue una influencia grande para nosotros y creo que nos enseñó también a que teníamos que abrir nuestra mente. Tal vez las limitaciones de la educación en el país sean grandes, pero él sí nos enseñó que necesitábamos nosotros ampliar nuestros horizontes para poder lograr ser unos profesionales integrales, que es lo que buscamos. Claro, y ese tipo de docentes creo que ya son muy pocos, que no solo enseñaban que el alumno le explicara, sino que él iba más allá. Él se enfocaba en que el estudiante se sintiera cómodo y si él podía, lo ayudaba. Así que creo que todos recordamos al arquitecto Hernán. ¿Y alguna vivencia que hayas tenido con algún proyecto, alguna tarea? Fíjate que también recuerdo mucho al arquitecto Arias. Es muy orgánico y mi tendencia también es esa. Ah, súper. Entonces, ¿él te dio algún taller? Sí, claro, me dio varios talleres. Y entonces, especialmente uno siente a veces el apoyo en la sintonía de tu tendencia en la arquitectura. Entonces, logré plasmar algunos diseños en los talleres que me gustaron. Hasta la fecha, yo creo que en este momento no soy capaz de lograr esos niveles que uno a veces logra en la U cuando estás inspirado. Sí, muy interesante. Un saludo al arquitecto Arias. También nos dio a nosotros un par de materias. Creo que él era muy exigente, o sea, siempre pedía más. Para él siempre sí estaban bien los proyectos, pero podía dar más. Sí, claro. Súper interesante todo esto que estamos recordando. Todos esos tipos de docentes siempre marcaron y dejaron una semilla en nuestra formación académica, que hoy ya como profesionales nosotros tenemos que retomar eso, lo que ellos nos enseñaron, y posteriormente emularlo y innovarlo, que es lo que nos corresponde. Interesante. Ahondemos ya en el tema, que es muy interesante, la vivienda en El Salvador hoy. ¿Cómo ves o describís el modelo habitacional actualmente en El Salvador? Estamos teniendo, y como hemos tenido en el pasado, ya hace varios años, un sistema de vivienda cerrado, que lo hemos heredado por el tema de la seguridad
que estábamos viviendo antes. Entonces, nosotros teníamos herramientas en las viviendas, ya sea vertical o horizontal. Lo seguimos manteniendo, aunque ahora ha cambiado un poco el tiempo en la sociedad con el tema de la seguridad. Seguimos manteniendo ese enfoque. Lo otro que notamos, aparte de la vivienda en altura, que es para clase media o alta, digamos, nosotros vemos la realidad en el país, en las periferias de San Salvador, y vemos vivienda informal o un sistema de vivienda horizontal en el cual estamos haciendo viviendas repetitivas, y las áreas mínimas, incluso de algunos, hablando de apartamentos, 56 metros cuadrados, en donde vos tenés que adecuarte a vivir ahí, teniendo todos los espacios necesarios, entre comillas. Para una familia de pequeña, o 2 hijos. Exacto, o tal vez para una pareja. O una pareja. O un estudiante. Así Perfectamente un estudiante podría estar en un apartamento de 56 metros cuadrados, pero no una familia. Entonces estamos acostumbrados a tener una vivienda que es más una murienda que una vivienda, porque nosotros necesitamos confort. Cuando diseñamos, cuando proyectamos, nuestro objetivo es que el usuario tenga un espacio en el que sienta que pueda estar descansando, en el que pueda vivir. Y nuestro sistema siempre ha estado orientado a la ciudad de dormitorios y tendencia a la murienda, en donde el espacio es lo más necesario y no cumple los lineamientos de confort o los criterios de confort, sino que cumple nada más el llegar a dormir, estar un rato en la noche, en la mañana que te levantas, preparas tus cosas y al trabajo. Sí, yo creo que eso está retomando mucha importancia, lo que es la vivienda popular. Correcto. O la vivienda social. Así es. Porque los edificios de apartamentos que se están creando, lógicamente es para un nivel de ingreso medio alto. Correcto. Los costos, correcto. O sea, si vemos los costos que se están dando, dejemos lo pequeño. Sí. Dejemos que una vivienda pueda tener 56 metros cuadrados, como tú bien lo decías, que es una vivienda popular o una vivienda social, pero el costo, ¿cuánto te estaría costando esa vivienda? Por ejemplo, hace poco estuve viendo, porque nosotros, nuestros objetivos como profesionales del área es estar viendo el mundo en el que nuestro rubro se maneja. Correcto. Entonces, estaba viendo un proyecto en específico y había un apartamento entre 50 y 60 metros cuadrados y el costo son entre 130 y 135 mil dólares. Entonces, perfectamente vos ves que el perfil del cliente o del usuario que va a utilizar ese espacio tiene que ser media o alta. Ahí es donde podemos ver que sí están desarrollando proyectos. De hecho, se ven que hay empresas que están haciendo proyectos de desarrollo habitacional. Sí. Buenísimo, o sea, sí. Felicitaciones, porque eso le da una vivienda digna a una persona, pero el costo, cuando ya viene el costo que vos vas al fondo social de la vivienda, no aplicás por tus ingresos, aunque hay muchos proyectos de ley que el gobierno está incentivando para que una madre soltera tenga su vivienda, pero aún así los costos son elevados, digamos, claro. O sea, 30, 40 años sí. Que te dejan los créditos. Entonces, creo que es un tema bien sensible de la vivienda y los costos que se han disparado en la plusvalía. Exacto. Hoy un terreno, ¿cuánto te anda costando? Exacto. O sea, ¿por qué? O sea, esto de la seguridad sí logró bastante, gracias a Dios estamos en un país seguro, pero los costos de la vivienda, los costos de los terrenos, los costos de los alquileres han incrementado exponencialmente. Claro. ¿Y crees que eso va a llevar a un techo? ¿Va a tener algún techo en algún momento? Siempre, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es la tendencia? Siempre tiene un techo. Siempre. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento en el país es un boom en el cual estamos viendo, como tú decís, aumento en los precios de los terrenos, aumento en la vivienda en sí, pero realmente nuestra sociedad no está preparada para eso. En algún momento esto para o baja, y entonces vamos a ser afectados de muchas maneras, porque es cierto, hay muchos proyectos en vertical o en horizontal que se están desarrollando, pero realmente nuestro ciudadano no está preparado para poder comprar eso. Entonces quien está comprando quizás sea un perfil diferente, pero eso no va a ser siempre.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y aparte, y creo que este es el otro tema que traemos a mesa, que no solo es la vivienda, sino que también es la ciudad. Entonces, ¿crees que la ciudad está preparada? Considero que la ciudad o la sociedad, que son dos cosas distintas, pero también están muy relacionadas, no está preparada. Porque no es que consideremos nada más el factor de desarrollo en vivienda urbana horizontal o vertical. Necesitamos considerar el desarrollo de la ciudad. Y actualmente San Salvador, hablando en específico de la ciudad, no está lista. Y si hablamos de la periferia en los demás municipios, está todavía menos avanzada. Porque necesitamos hacer un desarrollo integral en el urbanismo. Y eso no se está viendo actualmente. Sí, yo creo que la parte de, bueno, esto que se dio con las lluvias, correcto, ahí tenemos un ejemplo, calles colapsadas, correcto, tuberías solvadas por basura, aquí viene lo que tú decís, no solo la ciudad, sino que la sociedad, ese factor cultural que nos falta, que estamos trabajando en eso, creo que toda la población lo está haciendo, no tirar la basura, pero todavía nos falta mucho. Y eso que empiezan a colapsar y casas empieza a rebalsar agua, tuberías colapsadas, ese es un indicio de que la ciudad no está preparada para un desarrollo tan exponencial que se está teniendo. Sí, lo que sucede es que, como tú lo decís, nuestros sistemas pluviales o nuestro sistema hidráulico en la ciudad está colapsado desde hace años. Entonces es algo que necesitamos trabajar desde la raíz. Y no es tan cultural de no tirar una basura, porque nosotros vemos en Europa o incluso en Colombia, si lo tomamos como caso análogo, en donde hay sistemas que están captando la basura que el ciudadano tira, porque es muy difícil evitar que alguien tire una basura. Pero no podemos atribuir a que por una bolsa se nos colapsó todo el sistema. Realmente el sistema está colapsado. Necesitamos eficiencia en nuestro sistema y eso significa, en San Salvador, por ejemplo, renovarlo. Porque de nada sirve que tu edificio sea eficiente, que tenga el sistema más innovador en hidráulica y en aguas lluvias, si cuando la tiras a la ciudad, por más controlado que la dejes ir, la ciudad te va a colapsar y te va a inundar. Totalmente de acuerdo contigo, quizás no lo había pensado de esa forma, o sea, no es que una bolsa de basura pueda ser un desastre, pero si ya lo multiplicamos una cantidad de bolsas, sí puede afectar. Claro. Pero no están las tuberías preparadas para una cantidad de agua de un desarrollo que se quiera impermeabilizar. Claro. Y creo que las leyes que tienen OPAN, Plan, DOT, de compensar esas áreas, excelente. Son excelentes, o sea, eso no lo criticamos, realmente debería ser de esa forma. Lo que sucede es que no es suficiente, porque tú como propietario de un edificio de 35 niveles, que es lo que ahorita en el país hay 5 propuestas. Ya en desarrollo. Correcto. Ellos pueden tener su sistema eficiente, súper eficiente, innovador, pero cuando dejen ir su agua a la calle, por más controlado que la dejen ir, la calle va a colapsar. Pero no por culpa de él, sino por culpa de todo el agua que se maneja en nuestros sistemas viales urbanos, que no es manejada de la forma correcta. No tiene el fin que necesitaría tener porque no sirven nuestros sistemas. Entonces, no correspondería que tú como propietario tengas que pagar, aparte de tu sistema, pagar el funcionamiento de tu tramo de calle, si tú ya lo estás pagando en los impuestos, en teoría. Muy interesante eso, bastante interesante, porque yo puedo hacer un sistema cero, sí, que el agua sea controlada, una pila de captación, pero correcto, ¿qué va a pasar cuando salga si ya todo está inundado? Así es. Interesante ese punto, así como tú lo planteas, creo que el problema no solo va a ser del propietario, sino que aquí le corresponde ya a los gobiernos para ver qué soluciones se dan, exacto, para que esto funcione. Así es. Bueno, y nosotros como profesionales, y quizás aquí viene la otra pregunta que te iba a hacer. ¿Qué crees que nosotros, desde nuestro nicho, tú como empresario, desde que empezás a planificar tus proyectos con tus clientes, cómo crees que esto puede funcionar? Lo que pasa es esto.
como profesional, desde que estudias, tú tenés una orientación, otra es arte en tus manos, en tus pensamientos, tenés talento o tenés disciplina. Cualquiera de las dos que sea, tiene que funcionar. Pero cuando tú venís al mundo real de nuestro rubro, de nuestra sociedad, te das cuenta que no funciona como creías. Entonces aquí tenés un montón de limitaciones. Aparte de la reglamentación, tenés a tu cliente final. Tu cliente quiere cosas en específico y aunque tú seas un asesor profesional, al final terminas haciendo lo que te dice el cliente. Entonces tu idea romántica o tu idea de arquitecto artista desaparece. Se frustra o se pone en pausa porque hay otras prioridades. Correcto. Entonces, y ahí es donde nosotros vemos que ahora nuestra arquitectura es comercial. No ves una identidad en el país que digas, esto lo hizo tal arquitecto, o lo hizo esta empresa, y su influencia es tal que vos ves el edificio y reconoces quién es. Realmente tú ves copia de Guatemala en muchos edificios. Y vos sabés que Guatemala está copiando mucho a México en sus edificios. Pero Guatemala y México tienen sus propias identidades. Claro, como países. Como países. Claro, pero nosotros, creo yo, considero desde el punto o desde el criterio como profesional que carecemos todavía de identidad, como para poder decir, esto es lo que El Salvador produce. Y así estamos nosotros aportando, aparte de la identidad, estamos aportando cultura y estamos aportando orden a la ciudad. O sea, realmente no lo estamos haciendo de la forma correcta. Eso es lo que yo pienso. Buen punto, bien acertado, porque nosotros podemos tener esa idea de una solución desde la conceptualización del diseño. Pero vienen muchos factores. Digamos, el cliente dice, no, yo no puedo hacer el edificio que sea un edificio eficiente porque eso me implica recursos, y recurso es dinero. Exacto. Y él solo quiere como lo básico para empezar a funcionar un negocio o una casa para poder habitarla. Y es donde lo que tú mencionabas, que el concepto romántico que nosotros traemos de la universidad, que podemos mejorar muchas cosas, sí podemos hacerlo, pero no con intención o la intensidad que quisiéramos. Claro. Sino que es muy lento por las mismas circunstancias que se dan, tanto los lineamientos, reglamentos, las condiciones. Exacto. Y que el cliente diga, no, yo solo quiero que lo haga de esta forma. Exacto, es comercial, es producción. Comercial. Yo te doy un ejemplo. Hay muchos proyectos grandes, horizontales, de 20 manzanas, de 40 manzanas, y lo primero que lastimosamente me duele decir, lo que pasa para urbanizarlo es que necesitamos pedir los permisos para talar todo, porque es una montaña, porque es bonito. Entonces el proyecto en una montaña todo el mundo lo sueña, y cuando vas a comprar tu terreno está talado. Entonces el efecto montaña solo te quedó en la mente de que ahí fue alguna vez una montaña bonita. Cuando tú comenzás a construir y terminan 400 casas y los árboles que tú ves son nuevos porque los acabas de sembrar, en 10 años van a estar grandes, pero todo el ecosistema que tenías se fue. Entonces el concepto de proyectar románticamente para nosotros a veces desaparece porque tenemos que ajustarnos a las necesidades del cliente, y el cliente lo que necesita es producir. Totalmente de acuerdo, muy interesante. En realidad este tema creo que es un tema muy extenso, es largo y sensible, porque tocas muchas aristas que quizás no afectan directamente, pero al final sí influyen. Entonces creo que no nos va a alcanzar un podcast para seguir hablando de este tema muy interesante. En realidad, ¿qué consejos pudieras darles a las personas que nos ven, a ese estudiante que dice, yo quiero ser arquitecto, pero qué puedo ir mejorando para que todo esto vaya cambiando? Mira, una de las cosas que yo noté cuando salí de la universidad fue que hay muchas carencias en nuestra educación nacional. Claro. Pero hay algunas cosas buenas. Entonces, personalmente en la teoría, yo recibí mucha teoría que me sirvió en el campo. Pero realmente cuando tú salís, eso es quizá un 25%. Te das cuenta que hay muchas más cosas, muchos más factores que intervienen, o muchos más factores que tenés que considerar para realmente estar en el rubro.
Entonces yo lo que recomendaría es a los estudiantes o a quien quiera estudiar arquitectura, es que aunque nos recomiendan siempre estudiar y enfocarte, no veas en ninguna parte y no trabajes, yo lo que recomiendo es, aunque sea horas, un par de horas, te vas a una empresa de construcción o una empresa de diseño y aprendes lo que sea, aunque no te paguen, porque son dos cosas que te hacen integrar la construcción y el diseño. Hay arquitectos que somos diseñadores y jamás hemos puesto un pie en la construcción. No. Entonces, tú pones una línea, le pones una cota y tú vas a ver a campo y no sabes cómo trazarla. Y también habemos arquitectos que solo nos dedicamos a la construcción. Entonces, que nos volvemos tan prácticos que cuando nos toca ser técnicos en la computadora para diseñar o en el papel, no lo logramos. Entonces, lo que recomiendo es un equilibrio para que cuando tú llegues a campo sepas cómo manejar las cosas y cuando llegues a la oficina también. Muy interesante ese consejo. Verdaderamente hay que ser híbridos en todo sentido de la carrera. Sí. Cuando se está estudiando, porque vas a salir y no vas a saber cómo ir a trazar. Exactamente. En el campo. Yo creo que para llegar a eso el estudiante tiene que ser un poco proactivo, porque sí, vas a ser muy bueno en el diseño y decís, no, yo esto voy a subsistir. Eso es mentira. Sí, y otra cosa también que es como algo que todos creemos y es falso, es lo que yo considero, que si sos arquitecto necesitas ponerte un sombrero, una gabardina, un ataché bonito de cuero, unos zapatos mocasines, una corbata. No, es mentira. Necesitas ensuciarte las manos. Claro. Necesitas saber cómo se maneja una cuchara, cómo usar la carretilla, cómo palear, porque en el futuro, cuando te toque estar en un proyecto, tú ya sabes cómo se maneja. No lo vas a hacer, pero sí vas a poder decirle, de esta forma se hace porque yo ya lo hice. Es distinto. Buen consejo. O sea, es tirarse al campo y ver verdaderamente si se trae para estudiar arquitectura, porque después viene, no, esto no era lo mío, tiempo perdido. Interesante, muy enriquecedor la conversación. Vas a estar invitado para próximos podcasts. Creo que no nos alcanza este tiempo. Bueno, algún contacto para alguien que quiera algún diseño, construcción o supervisión de tu empresa, con mucho gusto. Claro, imagino que los pondrás. Sí, ahí va a aparecer abajo. Correcto, está Escala-Corp, que es en Instagram, ahí me pueden encontrar, y mis números de contacto que te los puedo proporcionar para que... Excelente. Bueno, ahí pueden buscar al arquitecto Denis Castellón en Instagram, Escala-Corp, y ahí va a aparecer sus contactos, claro, para algún consejo o alguna idea que tengan en mente. Pues el arquitecto tiene la capacidad instalada para poder desarrollar todo este tipo de proyectos habitacionales, sí, como también comerciales. Claro. Excelente. Entonces vamos a estar en contacto y hasta la próxima. Gracias.